No hay más. Bueno, ya está la grabación. Buenos días a todos. Tenemos ahorita este tema, de vigilancia epidemiológica en salud ocupacional, atendiendo siempre al artículo 302, ¿verdad? Que nos determina cuáles son los elementos que debe tener un plan. Después de haber visto todo lo de identificación de peligros, ahora nos pide que tengamos sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades profesionales y la ocurrencia de los accidentes laborales de conformidad con los riesgos a los que los trabajadores estén expuestos en el lugar y puestos de trabajo. Entonces tenemos primero vigilancia epidemiológica de las enfermedades profesionales, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, vamos a ver, ahí pues en la diapositiva ven ustedes algunas actividades médicas, algunas actividades laborales, ¿verdad? De vigilancia. Entonces, todo parte de lo que nosotros tenemos que cuidar, que es el hombre, y el hombre se mueve en este triángulo, donde está el trabajo que ya definimos, tareas y el medio ambiente, ¿verdad? Estos elementos, contenido, ahí equipos, materiales, ¿verdad? Ambiente, todo esto es lo que hace que, como vimos, que el hombre mantenga un nivel de salud adecuado, o que en el continuo de salud-enfermedad, pues veamos que el hombre está acercándose, si le queremos poner un porcentaje a estos niveles de salud, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan sanos estamos? Ya habíamos hablado también de la salud objetiva y de la salud subjetiva, y puede ser que en ese ámbito, pues vaya, cuando hacemos un gradiente de salud, como vamos a ver al final de esta primera hora, pues nosotros, puede ser que nosotros mismos que estamos aquí no tengamos 100 de salud. Probablemente alguno usa lentes para corregir la visión, ya no tiene 100 de salud, ¿verdad? Probablemente alguno está con obesidad o con sobrepeso, ya no está saludable, ¿verdad? Porque tenemos que mantener en el peso, pues el peso normal, que si lo valoramos con el índice de masa corporal, que es una medida muy sencilla de hacer, para darnos un panorama, ¿no? Porque aquí entran en juego otros factores, pero bueno, es una medida que nos da el estado de peso de la persona, que puede impactar negativamente en la salud. Entonces, si nosotros estamos en sobrepeso, pues ya no estamos saludables. Si hay algún hipertenso, pero está tomando medicamentos, ya no es saludable. Si vamos y a alguien le hacemos triglicéridos, colesterol, y los tiene elevados por mala nutrición, pues ya no está saludable. Tenemos que movernos en este contexto, y todos aquellos factores ambientales que impactan en la salud del trabajador es lo que nosotros vamos a vigilar. Entonces vamos a conceptualizar todo esto,
¿verdad? Partiendo de que en salud hay dos paradigmas, el paradigma biologicista y el paradigma ambientalista. El paradigma ambientalista es más bien curativo, ¿verdad? Trabaja con acciones curativas, no se hace un énfasis en el papel de los factores psicosociales en ese proceso salud-enfermedad. Ya vimos todo esto que todavía estamos viviendo en Guatemala, pues ha sido 10 días que uno no sabe si salir o no salir, porque lo más deprimente es ir a encontrarse a un bloqueo y tener que esperar horas, ¿no? Ya vemos en ese desespero algunos y otros premeditadamente han ido y han pasado los carros encima, ¿verdad? Como les he estado diciendo, pues nuestra sociedad es una sociedad enferma, ¿verdad? El días pasados se celebró el Día de la Salud Mental, pero en medio de todo este problema en Guatemala, ¿qué podemos hablar de salud mental? ¿Verdad? Entonces es importante, pues, que nosotros podamos tener en cuenta todo ese tema que impacta en la salud y enfermedad. Y bueno, muchos empresarios he oído yo que están amenazando también con disminuir la plantilla y ahí esa incertidumbre también impacta en nosotros. Sin embargo, estas acciones curativas, usted tiene gripe, lo curan, usted tiene dolor de espalda, le dan un medicamento, acciones curativas, ¿verdad? Pero ¿por qué perdura este paradigma? Bueno, porque los resultados son evidentes a corto plazo. Yo le doy medicamentos y usted se le alivia el dolor. Sin embargo, termina de tomar medicamentos y vuelve, ¿verdad? Porque no hemos tratado el origen, ¿verdad? Entonces, los resultados son espectaculares y baratos. Por eso ustedes ven que los gobiernos, no solo en Guatemala, hacen campañas de vacunación, porque la cobertura es masiva, los resultados son buenos y es barato, ¿verdad? Pero ya, digamos, otro tipo de campañas es más difícil que lo hagan por el costo. Entonces, ni modo, a través de COVID también se satanizó las vacunas, ¿verdad? Que le van a poner el chip, que ahora hay más infartos, que ahora, bueno, cualquier medicamento que usted tome no a todos les hace el mismo efecto, pues, ¿verdad? Porque son drogas y no todos lo recibimos de la misma manera porque hemos estado insistiendo que no todos somos iguales, ¿verdad? Ok, y el paradigma ambientalista, pues bueno, ya nos habla del control del medio ambiente. Aquí estamos hablando del ambiente laboral, control de la exposición de los trabajadores a estos factores de riesgo y evaluación de posibles daños tempranos a la salud. Entonces, este es el paradigma ambientalista en el ámbito laboral. Por eso ya el reglamento pues también dice, ¿verdad? En el artículo 302, y esto es importante también porque inicia el artículo 302 diciendo, los servicios preventivos de salud en los lugares de trabajo son complementarios a los servicios médicos curativos o reactivos que le pone este adjetivo, ¿verdad? Entonces, el enfoque es que nos vayamos moviendo al paradigma ambientalista. Por supuesto, hay que seguir haciendo acciones curativas, ¿verdad? Porque si usted tiene dolor, pues tiene dolor, hay que darle tratamiento, ¿verdad? Pero, ¿qué es la causa de ese dolor? Para eso estamos en esta situación, ¿verdad? Entonces, tenemos que verificar nosotros esta situación.
Entonces, entonces tenemos que ver nosotros, por tener en mente estos dos paradigmas, ¿verdad? Usualmente la gran mayoría de clínicas donde las empresas que tengan clínicas, el doctor llega a curar y cura pie de atleta, diarreas, gripes, algunas recetas neurotropas, diclofenacos, cremas para los pies. Bueno, eso no es el paradigma ambientalista, que nos hemos quedado en el paradigma curativo. Bueno, entonces vamos a tener en mente estos dos paradigmas, ¿verdad? Pues ya que necesitamos, recalcando lo que les decía al principio, condiciones adecuadas de trabajo para tener salud. Entonces, viéndolo de otra perspectiva, nuestra vida discurre de mejor manera si tenemos buena salud y el trabajo impacta sobre nuestra salud y por ende en nuestra calidad de vida, ¿verdad? Que hemos visto. Y cuando el trabajador se enferma con una mala calidad de vida, el trabajo también se ve impactado por la eficacia del trabajador. Bueno, ¿qué es epidemiología entonces? Estamos hablando de sistema de vigilancia epidemiológica. Vamos a ver entonces, ya vimos lo que es un sistema. Un sistema tiene entradas, se desarrollan procesos normativos que utilizan personas, herramientas, ya, y que se entrega un servicio. Entonces, es un sistema en el que vamos a vigilar epidemiológicamente. ¿Pero qué significa entonces epidemiología? Aquí hay una definición etimológica, ¿verdad? Como vemos, epi sobre, demos pueblo y logos tratado. Entonces, en resumen, es el estudio de los factores que inciden sobre la distribución de enfermedades en poblaciones humanas. Aquí entonces sobre el pueblo, ¿verdad? Sobre las poblaciones, el tratado, las leyes, ¿verdad? Para poder estudiar entonces los factores que determinan la distribución de las enfermedades. Eso es etimológicamente epidemiología. Aquí, bueno, descripción de la ocurrencia, distribución y tipo de enfermedades que afectan al hombre en diferentes épocas del año. Esto lo dice Hirsch, ¿verdad? Una descripción de la ocurrencia, distribución y tipo de enfermedades. ¿Qué enfermedades ocurren en nuestra, pensemos pues en nuestra población laboral, en nuestra plantilla de trabajadores? ¿Qué enfermedades están ocurriendo? ¿Cómo se distribuyen? ¿Y qué tipo de enfermedades son? ¿Verdad? Nosotros podemos decir en la época de frío, pues bueno, se incrementa la gripe. En el momento de tal cosa se incrementa tal cuestión. ¿Verdad? Para eso es que nosotros debemos de ir llevando indicadores en nuestros servicios de salud. Ya Maxi Kenneth dice que es el campo de la ciencia médica que se interesa por las relaciones de los diferentes factores y condiciones que determinan frecuencia y distribución de un proceso infeccioso, una enfermedad o un estado fisiológico en una comunidad humana. Como ven, todos hablan, pues, de comunidades, de poblaciones. ¿Ah? Y entonces es el estudio de esas factores y condiciones que determinan la frecuencia y distribución de las enfermedades. Como dice Hirsch, la ocurrencia y distribución, como ven, frecuencia y distribución,
que sería lo mismo, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta entonces que epidemiología es el estudio de el comportamiento de las enfermedades en un momento en una población. Eso sería de una manera más corta, ¿verdad? Es el estudio de la ocurrencia, distribución de los tipos de enfermedades en una población. ¿Cuáles son las enfermedades ocupacionales? Probablemente nosotros descubrimos como factores de riesgo, por eso es que para poder determinar qué vigilancia epidemiológica voy a llevar, primero tengo que identificar esos factores de riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles son los propósitos de la epidemiología entonces? Primero, describir las condiciones de salud de la población, caracterizando la ocurrencia de enfermedades. Entonces, primero hago una descripción de las probables enfermedades, la identificación, y luego explicar las causas de la enfermedad, ¿verdad? Determinando los factores que lo provocan. Y predecir, ¿verdad? El volumen de las enfermedades que ocurrirán. Si nosotros no hacemos nada sobre los factores de riesgo, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, para prolongar la vida sana, hacemos ese control de las enfermedades y de ahí hacemos prevención, ¿verdad? De nuevos casos, de nuevos brotes. Para eso tenemos que conocer nosotros nuestro lugar de trabajo. Entonces, la vigilancia epidemiológica. Determinamos qué es epidemiología, ahora vemos qué es la vigilancia. Esto es una división de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, la CDC, Control Disease Center, en inglés, eso se llama CDC. Ustedes han oído la CDC, probablemente. Ahora con esto de la COVID, todo el mundo se volvió experto. Con esta facilidad del Google, pues ahora como que no necesitamos ir a las universidades, ¿verdad? Porque todo se puede aprender en Google, ¿verdad? Eso le llaman San Google. Bueno, es una recolección sistemática de datos relacionados con la presencia de una enfermedad, su análisis e interpretación, ¿verdad? De la distribución. Entonces, hacemos esto con el propósito de actuar, pues, ¿verdad? Entonces, por eso ya habíamos hablado al inicio de vigilancia epidemiológica y por eso hablamos del paradigma ambientalista, ¿verdad? Que tenemos que conocer el ambiente, tenemos que conocer las personas, ¿ya? Los factores de riesgo. Ok, entonces la Organización Mundial de la Salud dice en el año 68 viene a ser el escrutinio permanente y la observación activa de la distribución y propagación de las infecciones y factores relacionados con suficiente exactitud en calidad y cantidad para hacer factible su control eficaz. Ustedes han oído que hay médicos epidemiólogos. La epidemiología también es una especialidad. Entonces, en Guatemala, pues la Universidad de San Carlos, durante, yo no sé, ahora, durante varios años mantenía la maestría de salud pública con énfasis en epidemiología, ¿verdad? Entonces, el enfoque principal era epidemiología y los doctores eran másters en salud pública con énfasis en epidemiología, ¿verdad? Entonces hay muchos epidemiólogos, la gran mayoría de epidemiólogos, precisamente su lugar de trabajo es con el Estado principalmente, ¿verdad? En el Ministerio de Salud Pública
analizando el comportamiento de las enfermedades, proponiendo soluciones, ¿verdad? Entonces nosotros pues no necesitamos tanto epidemiólogos en el centro, en los centros de trabajo, pero sí personas que comprendan la base, ¿no? Y aquí tenemos que tener, pues, como ya vemos, los servicios de salud son multidisciplinarios. Entonces, en Perú, el Ministerio de Salud lo determina de esta manera, ¿verdad? Entonces, para ir resumiendo, conjunto de acciones que permiten realizar la observación sistemática de los problemas de salud y a partir de ella definir actividades que se requieren para prevención. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? Explicar la dinámica del proceso salud-enfermedad, apoyar la planificación y prestación de servicios. Aquí ya más masticado, diría alguien, intervenir en forma eficaz la presencia de factores y riesgos, ¿verdad? Evaluar la efectividad de los programas de servicios de salud y determinar necesidades de investigación. Bueno, esto es lo que se pretende con los sistemas de vigilancia epidemiológica. Usted lee Sistema de Vigilancia Epidemiológica, bueno, nos viene del norte, el empresario no está para hacer salud ocupacional, pero bueno, tenemos que estar nosotros claros de esta situación, que es parte de nuestras funciones. Y entonces, vigilancia epidemiológica, vigilancia en salud. Aquí esta diapositiva, sí, esta imagen que yo les tengo aquí, vea, esto es un libro de guía de atención integral de salud ocupacional basadas en la evidencia del gobierno colombiano. ¿Verdad? Nosotros quisiéramos que en salud pública Guatemala fuera un avance, pero estamos muy retrasados aquí, ¿verdad? Los intereses políticos, sociales son muy distintos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros trabajamos. Yo estuve en Venezuela en el año 1981 y bueno, conocí un poquito, era la época floreciente de Venezuela antes de que fuera socialista, ¿verdad? Entonces es el miedo del socialismo, que bueno, tendría que convencer un socialista al ejército para poder sostener una dictadura socialista o derechista, pues. Bueno, entonces, como les decía, ya en aquella época muy remota, pues habían ciertas cosas, ¿no? Ya como en el año 2000 yo veía estudios sobre los trabajadores, algo parecido aquí a la 18 calle. Alguien fue, hace un estudio sobre el impacto a la salud de los trabajadores de la 18 calle, que la gran mayoría de todos ellos, pues son trabajadores informales, ¿verdad? Entonces no tienen prestaciones de seguridad social, menos se van a ocupar de ellos. El seguro social que nosotros tenemos tampoco tiene la dimensión de estudiar esto, ¿verdad? Como que las acciones del Seguro Social van más a auditoría, a vigilancia, que a la implementación de programas, ¿verdad? Ellos se quedaron en un programa que era clínicas médicas empresariales, pero el objetivo primordial de estas clínicas médicas empresariales era desfogar las consultas externas, ¿verdad? Y que desde ahí el trabajador no se movilizara a las clínicas del Seguro Social. Y al empleador también le interesó porque el trabajador iba a la clínica, él mismo se quedaba. No era el tiempo de traslado y el tiempo de espera
en las clínicas del ICS, ¿verdad? Bueno, entonces la vigilancia de la salud es ese proceso proactivo sistemático, ¿verdad? Por eso es que son sistemas de vigilancia, no es una golondrina de vez en cuando, ¿no? Sistemática, continua y participativa. Entonces, que tenemos que generar el conocimiento, analizar y darle seguimiento al estado de determinantes y tendencias. Bueno, entonces solo son definiciones, ¿verdad? Proceso proactivo, sistemático, continuo, participativo de vigilancia de esos factores que inciden sobre la salud de los trabajadores y que podamos nosotros saber cómo está nuestra empresa y si lo que estamos haciendo está impactando de buena manera. Bien, entonces, lo primero es identificar los factores de riesgo a través de monitoreo ambiental y monitoreo biológico. Ya habíamos visto esto, identificamos factores de riesgo, vamos a hacer el monitoreo ambiental, ¿verdad? En ese monitoreo ambiental, ¿qué tengo yo que medir? En el monitoreo biológico. Vaya, si en mi, para no ir a medir plomo en sangre, colinesterasa, otro tipo de cuestiones, vamos a medir aquella empresa que pueda tener impacto por algunos materiales cancerígenos, mínimamente tendría que hacer pruebas hepáticas, ¿verdad? Que el órgano, naturalmente, cuando ya las pruebas hepáticas estén alterándose, ya la cosa va caminando, ¿verdad? O donde tenemos materiales químicos tóxicos, deberíamos de hacer pruebas hepáticas y pruebas renales, ¿verdad? Un examen de orina, una nitrógeno de urea creatinina, y para medir el hígado deberíamos de hacer transaminasas, glutámico, pirúvica y glutámico salacética, fosfatasa alcalina, por lo menos, ¿verdad? Y ya poder uno tener un norte, ¿no? Pero si yo puedo determinar biológicamente algún metabolito, pues lo mando a hacer dependiendo de los elementos que puedan haber en mi trabajo. Les hablo de esto porque pudiera haber en los materiales químicos donde tenemos serigrafía, donde tenemos estampados, donde manejamos pues pintura, tintes, solventes. Algunos de estos son cancerígenos o son tóxicos neurológicos, ¿verdad? Bueno, o tendríamos que ver estas cosas. Entonces, por ahí creo que tengo un doctor en el. Entonces, esta no es una charla médica, ¿verdad? Es una charla genérica para gente que se mueve en el ámbito de la empresa, ¿verdad? Entonces tenemos la vigilancia epidemiológica, como ya les decía, la base legal en los servicios de atención de urgencias médicas y servicios de atención en salud. Así se llama ese artículo en el capítulo 3 que habla de todo esto. No me recuerdo qué título es, porque en el reglamento tenemos que título sexto. Sí, en el título sexto, capítulo 3, servicios de atención de urgencias médicas y servicios de atención en salud. Por eso le puse ese bendito nombre ahí, ¿verdad? Entonces, ya habíamos dicho, se los había leído, pero aquí está, Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Profesionales y la ocurrencia de los accidentes laborales. Yo identifico los riesgos, ¿verdad? Entonces, ustedes son monitores, por eso le dejo aquí monitores responsables del seguimiento y cumplimiento del plan.
ustedes tienen que saber y manejar esto. Entonces, ¿verdad? Los servicios de urgencias, ese sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades que ya vimos previamente, que lo vamos a hacer primeramente con medidas de higiene industrial, ¿sí? Luego, esa es en la parte ambiental. En la parte de la persona, lo que vamos a hacer son chequeos médicos, estudios de gabinete, estudios de laboratorio, ¿verdad? Entonces, ahí vemos el tema de las enfermedades profesionales. Y la vigilancia de la ocurrencia de los accidentes laborales lo vamos a hacer a través de la identificación de todos aquellos elementos que pueden generar accidentes, y nuestra vigilancia será darle seguimiento a esos factores de riesgo a través de todo el proceso de inspecciones periódicas que veremos la próxima semana, ¿verdad? Bueno, entonces, yo siempre les decía, desde donde dice vigilancia epidemiológica, al entender nosotros en lo que es, cuando yo ya entiendo lo que significa vigilancia epidemiológica, por eso es que hemos hecho esta fundamentación teórica conceptual, ¿verdad? Entonces, yo ya comprendí. Y luego dice en vigilancia médica, el paratrono garantiza una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores, para lo cual se debe ofrecer vigilancia médica antes de la exposición, ese es preempleo, a intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los reconocimientos médicos aconsejan. Esta interpretación sería lo que el médico que hizo la valoración diga, de acuerdo con los estudios higiénicos, ¿verdad? Y cuando sea necesario, por haberse detectado en algún trabajador con exposición similar, una infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición de agentes biológicos. Le hago esta salvedad final porque esto está en el capítulo de contaminantes biológicos. Y aquí fue donde quedó plasmado esto, y que el ministerio es el que toma en cuenta para decirnos esto, ¿verdad? En el artículo 219. Y bueno, también la vigilancia epidemiológica la tenemos en el artículo 303. Para los servicios de salud se definen los siguientes niveles de atención. Primer nivel de atención, promoción de la salud, divulgación preventiva, capacitación, primeros auxilios y registro de accidentalidad. El segundo nivel de atención, historia clínica ocupacional, que tiene, la historia clínica ocupacional tiene examen preempleo, vigilancia médica, vigilancia epidemiológica y diagnóstico. Vigilancia médica, entonces, así dice el artículo 219, vigilancia médica. Y por eso es que hacen alusión a esto. Vigilancia médica, ya vimos, ¿verdad? Vigilancia epidemiológica, diagnóstico, gestionar la reducción del tiempo de contacto del trabajador con el factor de riesgo. Esto tiene en sí mismo todo lo que significa vigilancia epidemiológica. Gestionar la reubicación del trabajador según sus capacidades. Evaluación médica posterior a un accidente o diagnóstico de una enfermedad, ¿verdad? Donde se cuente con un médico, este podrá operativizar los dos niveles de atención. En las que tengan médico y las que no, pues igual tienen que hacerlo de alguna manera. El convenio 161 de la OIT, que es sobre los servicios de salud en el trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice, cuando yo les digo, miren, Guatemala ha ratificado N número
bueno, es alrededor, creo, de 14, 30, creo que son como 14 convenios sobre salud y seguridad en el trabajo. Y el compromiso de los estados que ratifican estos convenios es legislar sobre esta situación. Guatemala algo ha hecho con esto, pero digamos, no lo ha explicitado de la misma manera. Entonces, alguien, un abogado, alguien que quiera hacer que esto se haga, solo lo estoy dando a conocer, ¿va? Porque elementos legales hay, ¿verdad? Y ya ven, pues bueno, ya iba a hablar otra vez de, como dicen, de la coyuntura nacional, pero ahí somos parte de. Yo solo estoy pidiéndole a Dios que se resuelva de la mejor manera para toda la población, ¿verdad? Porque estamos tan polarizados que quién es el que tiene la razón. Pues bueno, cada quien podemos tener nuestra manera de verlo, ¿verdad? Pero bueno, eh, la situación es esa. Entonces dice, los servicios de salud deben asegurar las siguientes funciones. Entonces, ya aquí la misma legislación internacional obliga. ¿Qué pasa? Es que no queremos verlo de esa forma. A la identificación y evaluación de los riesgos, a la vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo, ¿verdad? Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo, ¿verdad? Vigilancia, fomento de la adaptación del trabajo, asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional. Esto sí está, ¿verdad? También está como ven, pero esto es lo que dice el convenio sobre los servicios de salud en el trabajo. Organización de los primeros auxilios y atención de urgencia y participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Bueno, esto es el marco normativo sobre el cual se basa todo este tema y hay que hacerlo, ¿verdad? El que no lo quiera hacer, yo me he encontrado muchas empresas que me dicen no lo voy a hacer. Hay algunas empresas que yo tuve acceso en el pasado, me contactaron para que les trabajara. Ya cuando revisamos ciertas cosas, pues igual ni me pagaron y ni se siguió el proyecto, ¿verdad? Decía, ¿no? Empresas que tienen 80 tiendas, ¿verdad? 80 tiendas en aquella época, hace unos 6 años, porque no va más allá de 2016, ¿verdad? Entonces, creo que ahora tienen más tiendas, pero si no, el dueño no lo va a hacer. Adscritos a la Cámara de Comercio, una persona muy conocida por ustedes, porque se ha conocido mucho en el país, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Bueno, hasta ahí llegué yo. Hay empresas que me han dicho, mire, quite eso de exámenes médicos, si no lo puedo quitar porque es la ley, ¿verdad? Pero bueno, allá usted cómo se las espanta. Bien, aquí es la parte que nosotros como monitores tenemos que conocer. ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia? Entonces, ya habíamos visto algunos, mantener bajo vigilancia la salud en el trabajo, considerando los factores de riesgo. De esa manera, evaluar y calificar las condiciones de salud de los trabajadores. Ya habíamos hablado un poco de esto, reaccionar oportunamente ante un caso que dice allá, ¿verdad? En el momento de que aparece un caso, hay que empezar a vigilar a los demás, realizar seguimiento de las condiciones de salud y de trabajo e implementar programas de control de riesgos profesionales, ¿verdad? Entonces, eso es el objetivo de la vigilancia, evaluar y calificar las condiciones de salud, reaccionar oportunamente ante un caso, realizar seguimiento de las condiciones de salud y trabajo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la importancia? Los riesgos profesionales potencialmente relacionados, circunscritos al sistema de trabajo.
¿verdad? Entonces, tenemos que valorar que hay muchos factores de riesgo y condiciones en los sistemas de trabajo y la relativa vulnerabilidad durante el trabajo, ¿verdad? Aquí hablamos de enfermedades profesionales y de enfermedades relacionadas con el trabajo. Hay gente que tiene cierta sintomatología durante la semana y el fin de semana que se aleja del lugar de trabajo le disminuyen los síntomas, ¿verdad? Esas son enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es parte de la importancia de la vigilancia a la salud. Aquí pues solo hay algunos niveles de vigilancia. ¿Qué vigilar? ¿Dónde vigilar? ¿Verdad? Entonces aquí tenemos los diferentes agentes, por ejemplo, aquí factores físicos, irritantes, factores químicos sensibilizantes. Entonces tenemos que conocer esto, ¿no? La causa y la consecuencia para poder ir determinando, ¿verdad? Algunos efectos, algunas manifestaciones de una manera general. Pero yo tengo que definir qué vigilar y dónde lo voy a vigilar. ¿Qué voy a vigilar? Pues no voy a vigilar enfermedades de naturaleza tóxica si en mi lugar de trabajo no manejo elementos tóxicos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí recordando los factores de riesgo, porque tenemos que vigilar no solo enfermedades, sino también accidentes, ¿verdad? De los físicos, los químicos, los biológicos, los ergonómicos, los de seguridad, que son los mecánicos, los psicosociales y los locativos, ¿verdad? Me faltó el físico-químico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me hizo falta eléctrico, ¿verdad? Bueno, entonces, eléctrico y físico-químico, que está aquí, ¿verdad? Que ya les decía que la norma, Covanor lo deja en locativos. Bueno, aquí está el modelo conceptual, población a vigilar, trabajadores de la empresa, datos que tengo que tener, empresa, ocupación, puesto, edad y sexo. Datos de salud, historia clínica laboral, datos de ausencias por razón de enfermedad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, sospecha de enfermedad. Esto es lo que yo tengo que ir viendo. Datos de riesgo, evaluación de riesgos, alguna otra fuente de información, por ejemplo, estudios ergonómicos, registro de mediciones, encuestas, recorridos, ¿sí? Datos de riesgos en el trabajo, clasificación de riesgo, eso, la ocupación, el puesto, el agente, la categoría de exposición. Eso es vigilancia epidemiológica y los objetivos de intervención. Identificación de grupos de riesgo, estimar magnitud, distribución, tendencia de la enfermedad, de accidentes y riesgos, generación de hipótesis causa-efecto, desplegar intervenciones preventivas y evaluar efectividad de la prevención. Y todo nuevamente el feedback, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el modelo conceptual de vigilancia epidemiológica. Solo tenemos que verificar pues esa relación causa-consecuencia. La causa, el agente, el riesgo y la consecuencia es el efecto, la manifestación que habíamos visto antes. Aquí yo solo quiero, ¿por qué es tan importante el tema de descripción de puestos? Aquí vemos, el puesto es un pintor de mantenimiento que sus actividades son pintar con pistola o brocha, ¿verdad? Entonces, actividades, preparar superficies, raspar y lijar, colocar masilla sintética. Solo con esta descripción yo ya sé que esta persona va a estar expuesto físicamente, bueno, a movimientos repetitivos, a material particulado y a materiales químicos.
por la masía sintética, ¿verdad? Solo con esta situación. Preparar pinturas, diluyentes, secantes, pigmentos. Bueno, aparte de la masía, aquí tengo otro montón de factores químicos, ¿verdad? Uso de compresor. Aquí hay ruido, ¿verdad? Realizar movimientos acompasados, verticales, horizontales, circulares, retocar con brocha. Yo a esta persona tengo que saber que no puede tener eh, eh, temblor, le iba a decir asterixis, pero solo me lo va a entender el doctor, temblor de manos, ¿verdad? Porque tiene que retocar con brocha. Pues bueno, ¿verdad? Esos movimientos acompasados, tengo que verificar cómo está. Pintar manualmente paredes y fachada de edificios con pinceles y brochas, ¿verdad? Para pintar paredes y fachadas deberá usar escaleras. Entonces no puede tener problemas articulares, ¿verdad? O limitantes en la movilidad de sus articulaciones. Solo con esta descripción, como ven ustedes, yo he detectado en esta posición por lo menos unos 7 riesgos, ¿verdad? Principalmente químicos, ergonómicos y básicamente no hemos identificado los golpes, los cortes, las caídas de diferente nivel, ¿verdad? Como ve, solo con esta descripción. Y vaya, esta es una descripción de puestos. Se piden algunos requisitos intelectuales, la experiencia, aptitudes, ¿verdad? El tipo de personalidad. Pues todo esto, para eso necesito estudios psicométricos, ¿verdad? Espíritu crítico, creativo, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Resistencia a la fatiga física, especialmente visual, destreza manual, ¿verdad? Rapidez de reacción. Esto lo valoramos psicológicamente. ¿Cuáles son los requisitos físicos? Vienen ahora. Bueno, va a realizar esfuerzo físico, va a hacer con movimientos constantes de brazo y pierna, coordinación de los movimientos de brazos, firmeza en el pulso, que era que les decía, articulación de la rodilla y cuello, agacharse, levantarse, subir y bajar escaleras, trabajo de pie. Como pueden ver, con una descripción y un análisis de este puesto de trabajo, yo ya puedo saber qué evaluaciones médicas voy a realizar en este puesto, ¿verdad? Entonces, ya cuando me dicen a mí, vamos a contratar un pintor, yo soy el médico, ya sé qué clase de exámenes tengo que hacerle. Tengo que hacerle audiometrías, tengo que hacerle espirometrías, tengo que hacerle pruebas bueno, de lesión de espalda porque requiere esfuerzo. Te lo voy a hacer algunas pruebas de daño de disco. Bueno, no les voy a decir cuáles son porque no es este el objetivo. Bueno, pero solo aquí. Entonces, yo con esto desarrollo mi vigilancia en salud de los trabajadores. Un programa versus un tema. Un programa es la declaración de lo que se piensa hacer. Y bueno, conjunto del sistema es el conjunto de reglas, principios, elementos ordenadamente relacionados entre sí que contribuyen a un objetivo. Entonces, el proceso debe ser programado y sistemático, ya lo que yo les decía, ¿verdad? Entonces, son programas que tenemos que sistematizar. El programa se hace la declaración detallada de qué vamos a hacer y de ahí determinamos la regla, los principios, cómo se van a ordenar y este es un proceso. Proceso de vigilancia a la salud, sistema de vigilancia a la salud. El sistema general formado por programas, ¿verdad? Que era lo que decíamos.
en relación a los riesgos existentes. ¿Cuántos programas? Pues pueden existir tantos como causas y consecuencias. ¿Cuántos sistemas de vigilancia? Vea, anteriormente yo cuando hacía mis cotizaciones, yo les decía, bueno, plan de salud ocupacional, la elaboración de matrices de riesgo, una cantidad de X. O luego, un costo por cada sistema de vigilancia. No lo pagan, ¿verdad? Porque el sistema de vigilancia o el programa Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades manejo manual de cargas. Entonces, ahí hay que definir qué metodología, cada cuánto, qué instrumentaciones se van a hacer, cuál es el fundamento teórico. Entonces, es desarrollar un programa y la gente no lo paga, ¿verdad? Entonces, les decía, bueno, yo ya les enseñaba ahí la guía por si la quieren, pero hay que analizarla, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo vamos con el tiempo? Bueno, la seguridad comienza por la prevención y la prevención comienza por el conocimiento de las características de los sistemas de trabajo, ¿verdad? Entonces, para hacer prevención yo tengo que conocer las características de dónde trabajo, ¿ya? Y el conocimiento de estas características de los sistemas se obtiene a partir de aplicación de métodos y herramientas epidemiológicas, ¿verdad? Hemos visto algunas de ellas, ¿verdad? Entonces, que es la identificación de los diferentes factores de riesgo, instrumentarlos, encuestas, etcétera, todo lo que vimos. Entonces, son ciencias y herramientas de la epidemiología que nos van a llevar a esa vigilancia de la salud de los trabajadores para el control y gestión de los riesgos profesionales. Entonces, hacemos ese análisis de situación de salud, ¿verdad? Para poder hacer la vigilancia. Aquí, bueno, me falta esta parte, el sistema de atención en salud, bueno, el chequeo médico, están las acciones sobre el medio ambiente laboral, seguridad ocupacional y salud ocupacional a través de los servicios médicos, acciones sobre el hombre. Las funciones del sistema de atención al trabajador, la atención integral, control higiénico sanitario del ambiente laboral, rehabilitación integral, para ir viendo todo lo que ya vimos. Cuando yo hago los chequeos médicos, lo que yo le digo, solo para que lo conozca, ¿verdad? Categorías de resultados. Yo hice la evaluación médica, conozco los factores de riesgo, conozco el ambiente laboral. Esa es la importancia de que los médicos que hacen las valoraciones médicas ocupacionales conozcan la salud y seguridad de los trabajadores. Vea, cuando yo estuve en Cuba estudiando en el Instituto de Salud de los Higiene de los Trabajadores de Cuba, el INSAT, estaba yo a 8 kilómetros de La Habana, era, ahí quedaba el instituto, que en algún momento había sido un dispensario antituberculoso. Entonces estaba en una parte alta de La Habana, ¿verdad? Para buscar el microclima que en aquella época se consideraba era bueno para los enfermos de tuberculosis, ¿verdad? Entonces era un ambiente un poquito más fresco que La Habana. Estaba en una colinita. Bueno, el tema es que ahí teníamos cardiólogos, eran máster en salud ocupacional o con una maestría en salud ocupacional. Teníamos dermatólogos con maestría en salud ocupacional. Teníamos neumólogos con maestría en salud ocupacional.
El jefe del departamento de higiene industrial era un médico, ¿verdad? Habían algunos ingenieros en el instituto, habían psicólogos especialistas en salud ocupacional, y como ve usted, pues vaya, ahí yo aprendí a hacer, bueno, espirometrías ocupacionales, a hacer interpretaciones de cardiología ocupacional, a cómo hacían los diagnósticos de dermatitis ocupacionales, ¿verdad? A través de parches cutáneos, una serie de situaciones, por supuesto, con todos los bloqueos que La Habana tiene, los equipos eran viejos, ¿verdad? Hacer las audiometrías con el otorrino ocupacional, ¿verdad? Bueno, entonces le digo, porque entonces cuando usted manda a hacer una evaluación médica preocupacional, por eso les mostré aquel descriptor de puesto, el médico ya tiene que saber qué tiene que evaluar y dónde va a encontrar limitación. Y entonces uno puede dar el veredicto. Usualmente los certificados médicos, al final dicen los colegas, no padece de ninguna enfermedad infectocontagiosa ni mental. No, es que eso no es lo que usted quiere saber. Usted ocupacionalmente quiere saber si ese trabajador es apto, ¿verdad? Entonces dice, puede contratarse sin ninguna restricción, apto para esa posición. Puede contratarse a esa posición, pero con algunas limitaciones, ¿verdad? El problema, yo he aprendido a lo largo de la vida en las industrias, que cuando usted permite que alguien entre, usted sabe que tiene una limitación. Ya cuando usted lo mete a la hora de rajar ocotes, el que lo está utilizando no sabe o no se acuerda o no se quiere acordar que esa persona tiene limitación, ¿verdad? Entonces, de preferencia, no, pero bueno, va a depender de la organización. Y por último, no es apto para esa posición. No le estamos, me lo están pidiendo para esa posición. En esa posición él no puede trabajar. Pero lo puedo poner en otra posición. Si los riesgos son diferentes, sí. ¿Verdad? Entonces, por eso es que es importante, se recuerdan que hablamos de las capacidades humanas que hay que valorar en las personas, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Alguien decía en el Ministerio de Trabajo hace años, es que hacer exámenes médicos es discriminatorio. No, porque está muy claro las políticas que rigen las evaluaciones médicas preocupacionales, ¿verdad? Las periódicas son precisamente para hacer diagnóstico precoz, porque si usted contrató a una persona sana y ahora tiene problemas, el responsable es usted, porque las condiciones del trabajo son las que enfermaron a la persona, ¿verdad? Bueno, entonces aquí se mete uno a Honduras, ¿verdad? Pero esa es la técnica, la ciencia, el arte de la salud en el trabajo. Bueno, ¿cómo hago yo entonces mi vigilancia a la salud? Es parte de mi vigilancia epidemiológica de las enfermedades. Hago un diagnóstico de la situación de salud a través de exámenes médicos de preempleo y exámenes médicos periódicos, y voy teniendo la prevalencia puntual. Luego, aquí parece que alguien pregunta algo. Ruth me está preguntando si va a hacer pausa. Sí voy a hacer, pero quiero terminar esta parte. Verá que ya creo que aquí termino. No, me faltan 2 diapositivas. Exámenes médicos preempleo, luego tenemos la inspección de los puestos de trabajo, ¿verdad? Por eso es que los médicos que me acompañan a mí en mi empresa, aunque no trabajen en mi empresa, alguna vez
deberían de venir a darse una vuelta a la fábrica, ¿verdad? Y ser. Por eso, fíjese que aunque no lo... Bien, sí lo dice el artículo 303. Este nivel solo puede ser realizado por médicos competentes en la materia, ¿verdad? Entonces no es cualquier médico. Bueno, ¿y qué tantos médicos que puedan hacer esto en Guatemala hay? Pues no sé, ¿verdad? Fue la razón de que yo fundé la Asociación de Medicina del Trabajo, como les decía, en el año 97 o 98, que fundé yo la Asociación de Medicina del Trabajo, y desde su inicio empezamos dando capacitaciones, empezamos dando seminarios, y creo que hasta el día de hoy, ininterrumpidamente, pues el cuarto jueves de cada mes se hace una reunión, ¿verdad? Hasta donde yo supe, yo tengo 5 años de que ya no estoy activo en la asociación, ¿verdad? Pero era la idea, quise organizar una maestría, ahora existen algunas, pero con diferentes enfoques, en aquella época no cuajó, y bueno, pero bueno, por el tema de médicos competentes, ¿verdad? Y las inspecciones a los puestos de trabajo. Tengo que llevar el análisis de accidentalidad y bueno, ojalá y no, análisis de mortalidad, ¿verdad? Bueno, entonces es el diagnóstico de la situación de salud de mi organización. Yo voy a estratificar entonces a mi población laboral en trabajador sano. ¿Qué porcentaje de mi población es trabajador sano? Aquí tengo que hacer un gradiente de salud. Trabajador con enfermedad crónica compensada, diabéticos, hipertensos, por ejemplo. Trabajador con enfermedad crónica descompensada. Hay diabéticos, hipertensos que no siguen el tratamiento. Puedo tener trabajadores con algún grado de invalidez y trabajadores incapacitados. Entonces, esa es la estratificación del estado de salud. Aquí veo la situación de salud para poder estratificar a mi población, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra mi plantilla? Y para diagnosticar una enfermedad laboral, tienen que existir estos 5 criterios. El criterio clínico. Por eso es que solo lo pueden hacer los médicos, ¿verdad? El criterio clínico. Esta enfermedad cumple con los criterios clínicos, ¿verdad? Estos síntomas, estos signos, TAS. Casa en un asma, ¿verdad? El criterio epidemiológico. Aquí ya sabemos qué es epidemiológico, ¿verdad? El criterio epidemiológico nos dice cuál es la incidencia, ¿verdad? De esta enfermedad en la planta. Es la primera. El criterio epidemiológico, en este caso, no es una variable a tomar en cuenta, porque es el primer caso, ¿verdad? Entonces, el criterio higiénico. El criterio higiénico es si el factor de riesgo está por encima de los niveles permisibles. El criterio de laboratorio. El criterio de laboratorio precisamente es si le hice algún estudio de laboratorio, indirectamente, pues sí hay algunas alteraciones hepáticas que no necesariamente se corresponden, pero si tengo un metabolito que es únicamente producido por la presencia de ese tóxico en el organismo, entonces sí es el criterio laboratorio positivo. Y el criterio legal. Deben de existir listados de enfermedades profesionales. Guatemala ha sido renuente a que se haga un listado de enfermedades profesionales. Se hicieron unos talleres para un estudio. Yo no participé, no me invitaron,
invitaron a muchos otros colegas para determinar cómo se hacía el listado de enfermedades ocupacionales en Guatemala. Se tomó como parte la clasificación internacional de enfermedades en su versión 10, se llama CIE 10. Ya hay un listado, se pusieron de acuerdo, lo presentaron al Consejo Nacional de Salud Ocupacional. En la discusión dijeron, no señores, como está redactado no nos gusta, y ahí se quedó. ¿Verdad? No ha sido validado. Sin embargo, sí hay un listado de enfermedades en algún acuerdo del ICS, ¿verdad? Entonces, a la hora de querer hacerlo valer, pues ahí sí hay un instrumento jurídico. Bueno, paremos aquí. Me quedan unas cosas, 5 minutitos está bien, ¿verdad? Hacer esta era la diapositiva que continuaba, ¿no? Para cerrar todo esto. Ver después no vale. Lo que vale es ver antes y estar preparado. Esa es una frase de José Martí. Probablemente dirán ustedes nada que ver con la salud ocupacional, pero sí la frase es muy al caso, ¿no? Tenemos que anticiparnos, hacer prevención, ¿verdad? Eso es lo importante. Y bueno, y estar preparados para lo que viene, sabiendo lo que viene. Bueno, entonces, no sé, alguna pregunta, comentario en esta parte, pues, um, no, esta no, sigue siendo que esta no. Uh, creo que esta sí. Bueno, esta fue la parte de vigilancia epidemiológica. Vamos a ver en la siguiente hora hasta donde lleguemos. Si no, pues nos robamos unos minutitos de seguridad industrial la próxima semana. Vamos a hablar, si no hubo preguntas en cuanto a lo que es sistema de vigilancia epidemiológica, algún comentario. Como ven, esto es muy teórico, pero es para que ustedes lo comprendan, ¿verdad? Luego tenemos higiene ocupacional o higiene industrial, que tiene que ver, como vamos a ver, con un conjunto de técnicas, ¿verdad? Que identifican, miden y evalúan peligros o agentes de riesgo que puedan existir en el medio ambiente. Y de ahí, pues, hacer propuestas de medidas correctivas o correctoras, ¿ya? Entonces son técnicas que identifican, miden y evalúan los agentes de factores de riesgo. La prevención de enfermedades profesionales es el objeto de la higiene industrial. Ese es el objeto. Para eso existe la higiene industrial. ¿Para qué yo mido entonces? Solo para mostrarle al auditor que hice los estudios. Pues no tiene sentido para lo que fue hecho, ¿no? Solo para hacer una auditoría, eso no vale la pena. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál es la definición de higiene industrial? Dicen que es una ciencia y arte. Identifica, evalúa y controla factores ambientales que se originan en el puesto de trabajo, que puede causar enfermedad, disminuir la salud o el bienestar, generar incomodidad, ¿verdad? Entonces, es esta ciencia que se dedica al reconocimiento, evaluación y control de agentes ambientales. Entonces, allá la vigilancia epidemiológica, la higiene ocupacional es parte de la vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Algunos antecedentes de dónde surge el nombre de higiene. IGEA
o Higia, ¿verdad? Era la diosa de la mitología griega encargada de la salud. Hea, hija de Esculapio, el dios de la curación, ¿verdad? Entonces, de ahí viene Igea, diosa de la salud. Y vemos pues que la higiene industrial tiene un carácter eminentemente preventivo. Solo para salud, digo, para cultura general. Dentro de la historia de la higiene industrial, pues he querido dejar aquí algunos elementos importantes, algunos tópicos trascendentales, ¿verdad? En en el desarrollo de la higiene. Y desde la antigüedad tenemos datos de Platón y Lucrecio que hicieron algunas descripciones de enfermedades profesionales que se producían en el sector minero, en la explotación de azufre y otras sustancias, ¿verdad? Ya también Plinio el Viejo hablaba es más o menos en esa época, de que utilizaban vejigas frescas de buey como equipo de protección personal para entrar a las minas de rojo vermellón, ¿verdad? Entonces, la contaminación era tal que sacrificaban bueyes y el equipo de protección respiratorio que utilizaban eran vejigas frescas de buey. Es un poquito de historia de esta situación. Hipócrates en el siglo IV, ya él identificó la toxicidad del plomo. Y vea que hasta hace unos 20 años, tal vez, si no menos o un poco más, se eliminó el plomo de la pintura, ¿verdad? Se eliminó el plomo de la gasolina. Y ya vea de cuándo sabíamos que el plomo es tóxico. Vaya, en el año 73 de 1400, Ulrich creó la primera publicación en la materia. Era un folleto, volvemos a enfermedades ocupacionales y lesiones en los trabajadores de minas de oro. Como ven ustedes, pareciera que el sector minero es el que nos habla de la higiene. Pero ya en 1700 nace en Italia don Bernardino Ramazzini, que es el padre de la medicina del trabajo, padre de la medicina industrial. Él hizo magistralmente una descripción de las enfermedades de los artesanos, ¿no? Entonces, 54 enfermedades, ¿verdad? Que él, como médico, describió, estudió en los trabajadores, principalmente en aquella época, en los destapadores o limpiadores de chimeneas, ¿verdad? Con el hollín del carbón, de leña. Bueno, entonces, este es un poquito la historia, ¿verdad? El libro de Bernardino Ramazzini, que es el padre de la medicina del trabajo, justamente creo fue el 4 de octubre, el Día del Médico del Trabajo. Si no mal recuerdo, yo estoy aquí en un chat de la Federación Centroamericana y del Caribe de Salud Ocupacional. ¿Y qué tengo yo por aquí? El Día Mundial de la Salud Mental, que fue la semana pasada. Bueno, Día Mental de la Salud, Día Mundial de la Salud Mental. Solo para recordar aquí. 4 de octubre, Día del Médico del Trabajo. Y aquí me mandaban, celebramos a quienes dedican sus vidas a cuidar el bienestar y salud de los trabajadores. Su dedicación y compromiso son admirables. O sea, era la Asociación de Medicina del Trabajo de Costa Rica.
Feliz Día del Médico del Trabajo, Asociación Hondureña de Medicina del Trabajo. Desde República Dominicana, un abrazo fraternal, colegas, en nuestro día. Somos médicos que diagnosticamos los centros de trabajo para velar por la salud de nuestros trabajadores. ¿Verdad? Y aquí decía, 4 de octubre, Día del Médico de Medicina del Trabajo, reconoce a quienes tienen la misión de proteger la salud de las y los trabajadores. Conmemora el natalicio Bernardino Ramazzini en 1633 en Capri, Italia, padre de la medicina laboral y creador del tratado acerca de las enfermedades de los trabajadores, ¿verdad? Del Gobierno de México, Instituto Mexicano de Seguridad Social. 4 de octubre, pues como ven, aquí en Guatemala la cosa todavía no funciona así, pero bueno, entonces aquí viene aquí Ramazzini, padre de la medicina del trabajo, Ulrich, la toxicidad del monóxido de carbono, mercurio, plomo y ácido nítrico, y Percival Bot en el siglo XVIII establece la primera normatividad de higiene industrial como una forma general de ver esta situación. Bueno, este es un poquito el desarrollo histórico, no hay mucha más historia en esta parte, ¿verdad? Que es fascinante. Cuando yo hice mi primera maestría en salud y seguridad ocupacional, pues fue un curso completo de toxicología laboral, curso completo de medicina del trabajo y bueno, en toxicología veíamos toda esta parte de mediciones ambientales, ¿verdad? Entonces, aquí vemos gráficamente una fábrica sin prevención y una fábrica con prevención. Y lo que tratamos de ver aquí, pues, esta fábrica sin componente preventivo, donde están las emisiones al micro. Recuérdense que yo tengo, en la especialización que tengo en Cuba, el título es especialista en salud, seguridad y medio ambiente de trabajo. Se enojaba conmigo una ambientalista, una ingeniera, cuando me decías que vos no sos ambientalista, cuando trabajé en Cementos Progreso. No, le digo que yo no digo que soy ambientalista. Mi título dice que yo soy especialista en salud, seguridad y medio ambiente de trabajo, ¿verdad? Entonces, porque en la fábrica tenemos un microclima, ¿verdad? Un microambiente donde se desarrolla toda esta contaminación. Dice ahí ambiente insano que genera enfermedad en el trabajador que tiene que diagnosticarse para poder darle tratamiento y curación, pero ese es en la parte puramente médica, ¿verdad? Ya con el ambiente, aquí lo que estamos viendo sin el componente preventivo es la puro paradigma curativo, ¿verdad? Se enferma, el médico lo examina, le da tratamiento, puede que mejore temporalmente porque regresa al ambiente insano. Y entonces esto se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Ya con componente preventivo, como ven ustedes, se identifica y se evalúa el problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Ya? Entonces se implementan las medidas de control que se han desarrollado a través de una vigilancia epidemiológica de las condiciones de salud y seguridad y de la salud misma del trabajador. Entonces, quitamos todo ese círculo vicioso y entramos a ese círculo virtuoso, ¿verdad? De identificación, evaluación, medidas correctivas, control de las medidas correctivas, etcétera, ¿verdad? Esa es la interacción entre un ambiente sin prevención y un ambiente con componente preventivo.
¿Qué es lo que ocurre entonces? Tenemos la fuente. Recuérdense que peligro es fuente, situación, ¿verdad? Que genera o tiene el potencial de causar enfermedades, ¿sí? Entonces, tenemos una fuente aquí, ¿verdad? Es un tanque de inmersión, tiene algunas sustancias químicas ahí que a través de vapores, gases, se trasladan de la fuente por el medio ambiente a través del aire y llegan hasta el ser humano que lo inhala, ¿verdad? Y así se van a desarrollar la situación, la situación de todos los factores ambientales con los que nosotros vamos a trabajar. Existe una fuente generadora de factores de riesgo que se van a transmitir por vía aérea, ya vamos a ver más adelante esto, que llegan al receptor, que es el ser humano, y nosotros, recuérdense que el objetivo de la higiene industrial es prevenir enfermedades, ¿verdad? Entonces, aquí utilizo esta diapositiva también, porque entonces, como vemos, nosotros podemos proponer medidas de corrección en la fuente, que sería esta que está aquí, ¿verdad? Creo que sí me ven la flechita, pero entonces vemos aquí, ponemos prevención en la fuente, que será una barrera, que será campanas de extracción, que será encerramiento del proceso productivo. Bueno, ¿verdad? Esto es en la fuente. O en el ambiente, ¿verdad? En el trayecto voy a poner barreras. El problema de las barreras es que esto puede subir aquí. El ruido también por reverberación va a llegar aquí, ¿verdad? Entonces, o voy a poner medidas de protección en el receptor. Eso es equipo de protección personal. ¿Mm? Voy a ponerle entonces a este señor una mascarilla, ¿verdad? Bueno, entonces, solo para poder desde aquí ir viendo el quehacer de la higiene industrial. Esta diapositiva ya la habíamos visto, ¿verdad? El primer día. Entonces, tenemos estos contaminantes que los identificamos, los medimos, los valoramos y hacemos esas medidas de corrección. Este sería el triangulito que nos maneja precisamente acá, ¿verdad? Este cuadrito que tenemos aquí es este cuadrito que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, pues, es importante que nosotros conozcamos cómo se mueve la higiene industrial. Vamos a trabajar entonces, el higienista industrial en el medio ambiente define cómo se va a trabajar. En el trabajador, pues la parte médica que tenemos acá va a ser la evaluación física, signos clínicos, medir metabolitos, laboratorios, radiografías, espirometrías, audiometrías, ¿verdad? Para evaluar si hay o no hay enfermedad. Bueno, tenemos aquí algunos contaminantes laborales como agentes químicos, gases, vapores, nieblas, polvos y humo. En agentes físicos tenemos radiación electromagnética y radiación ionizante. Todo esto está de alguna manera descrito en el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, el tema de la radiación, dice radiaciones peligrosas.
En los trabajadores con exposición intensa, ya que habla de infrarrojas, se deben instalar tan cerca de la fuente de origen pantallas absorbentes, cortinas de agua u otro procedimiento para neutralizar el riesgo. Los trabajadores expuestos a intervalos frecuentes a estos riesgos de provistos de equipo, si la exposición a infrarrojas es constante, casquetes con viseras, máscaras, etcétera, se adaptarán las medidas de prevención médicas oportunas. También nos habla de radiaciones ultravioleta, ¿verdad? En los trabajos de soldadura, limitar la superficie sobre la que inciden estas radiaciones, radiaciones ionizantes. Pues bueno, ya las radiaciones ionizantes pues son otro tipo de radiaciones, pero bueno, lo tenemos también. Luego tenemos ruido, vibraciones, temperaturas extremas, presiones extremas, y los agentes biológicos también son parte de los agentes contaminantes. Vamos a ir entonces en ese proceso de deterioro de la salud. Lo que se da precisamente es la concentración o intensidad del contaminante, el tiempo de exposición, las características personales de los trabajadores, ¿verdad? Y efectivamente también puede haber presencia simultánea de varios contaminantes. Aquí tenemos polvos, vapores, gases. Del otro lado tenemos físicos, ruido, vibración, iluminación, que van entrando a esta tolva y van saliendo pues directamente. Ahí tenemos que ver tiempo de exposición, concentración del contaminante y las características personales de los trabajadores. Aquí tenemos pues estos agentes físicos: ruido y vibraciones, radiaciones ionizantes, presiones ambientales anormales, condiciones térmicas, iluminación, ventilación, como agentes físicos, ¿verdad? Agentes químicos, sustancias químicas sólidas, líquidas y gaseosas. En los agentes biológicos, pues ya vimos agentes contaminantes, y en agentes ergonómicos también, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer muy rápidamente una descripción general de algunas radiaciones, por ejemplo, rayos X, radiaciones alfa, beta y gamma, emisión de neutrones y radiación cósmica, ¿verdad? Entonces, algunas veces pregunto yo si en los controles, en los laboratorios utilizan, en algunos laboratorios se utilizan algunos elementos alfa, beta o gamma para hacer algunos estudios espectrofotrómicos. No sé, tal vez estoy hablando inadecuadamente porque no sé cómo se llaman. Ahorita no me recuerdo estos equipos que utilizan este tipo de radiación, pero hasta donde tengo entendido, en el sector nuestro no se utiliza, ¿verdad? Pero sí en general. Pero las radiaciones no ionizantes, entre los campos electromagnéticos, líneas de corriente eléctrica, estáticos, ondas de radiofrecuencia, microondas de electrodomésticos, telecomunicaciones, ¿verdad? Estos están en el campo electromagnético. Les estoy dando a conocer, no estamos entrando a analizar detenidamente cada uno de ellos, pero para que ustedes vayan viendo dónde esto está. ¿Qué tan grave es el microondas? Pues bueno, nosotros tenemos microondas hasta en la casa, ¿verdad? Pero tenemos que estar al tanto nosotros de estas situaciones. Rayo láser, rayos infrarrojo, radiación ultravioleta que habíamos hablado, ¿verdad? Aquí probablemente sí tenemos en las, yo no sé, el quemado de Marcos, ¿qué tipo de radiación es? Yo creo que es radiación infrarroja, ¿verdad? Entonces, pero incluso en algunas, las fotocopiadoras, las escáner, tienen radiación ultravioleta. Los
¿cómo se llama? Donde meten los patrones y les dibujan. Bueno, ahí tenemos láser, tenemos una serie de cuestiones, ¿verdad? Tenemos varios ambientes de trabajo. El ambiente térmico, temperatura, humedad, velocidad del aire. El ambiente visual, iluminación. El acústico, ruido. En el ambiente mecánico, máquinas y herramientas. En el ambiente electromagnético, radiaciones ionizantes, no ionizantes. En el ambiente atmosférico, contaminantes químicos y contaminantes biológicos. Entonces tenemos seis ambientes, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ambientes que tenemos que cuidar, ¿verdad? Que estos ambientes los tenemos presentes en nuestras industrias. Si nosotros vamos a ir afinando nuestros criterios, cada día debemos de ir tomando en cuenta estas cosas, ¿verdad? En el ambiente visual vamos a tomar en cuenta factores visuales como agudeza visual, acomodación y adaptación. Solo para que lo conozcan. Tenemos que ver el síndrome del edificio enfermo cuando tenemos tabicaciones, la producción de esos productos químicos, la humedad y todo esto, nos generan un enrarecimiento en la calidad del aire, ¿verdad? Por todas estas situaciones que tenemos. Y el síndrome del edificio enfermo es una situación particular que no necesariamente tiene que ser una construcción vieja. Muchos edificios nuevos ya nacen enfermos por todas las en la tabicación, ¿verdad? Le meten tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. El ruido, voy a hablar un poquito de ruido, que es cualquier sonido desagradable con riesgo para la salud. Se define como energía resultante de un cuerpo en vibración, ¿verdad? Produce una variación de presión y se transmite en forma de ondas en diferentes direcciones. Son ondas, ¿verdad? Entonces, las características del sonido. No es una charla digo, una clase de ruido, ¿no? Pero como dentro de todo el tema de higiene industrial, tenemos que verlo. Tenemos que tomar en cuenta la frecuencia que se mide en hertz y la intensidad que es una unidad de presión, ¿verdad? Entonces, para las características de ruido, yo tengo que medir frecuencia e intensidad. Aquí tenemos una imagen, la frecuencia aquí en la sirena, que es un sonido de alta frecuencia, un sonido agudo, y los compresores, pues es baja frecuencia. Entonces, la frecuencia se mide en estas ondas, ¿verdad? Es lo que tenemos que tomar en cuenta. Tomar en cuenta la anatomía del oído, ¿verdad? Que tenemos aquí el oído externo con el pabellón, el conducto auditivo externo, ¿verdad? Entonces, ese es el oído externo, el oído medio que está representado por el estribo, yunque y martillo, y la trompa de Eustaquio, que es donde salen las secreciones del oído medio, ¿verdad? Nada que ver con los cerúmenes, ¿verdad? La cerilla que tenemos muchos en el conducto auditivo externo, ¿verdad? En el canal auditivo externo. Y luego el oído interno, que tiene el caracol, el órgano de Corti y el nervio auditivo. ¿Por qué les estoy dando a conocer esto? Pues porque estas ondas se transmiten en el aire, luego se transmiten a un medio sólido y del medio sólido pasan en el caracol a un medio líquido y ese medio líquido lo transmite a un medio eléctrico que es el nervio auditivo. Eso no, si aquí no creemos en que hay un Dios que nos creó, eso es muy difícil que de la nada haya salido, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que darle el espacio a nuestro Dios.
con estas obras de ingeniería, el hombre pues todavía no las puede replicar totalmente, ¿verdad? Bueno, entonces siempre hay ruidos que pueden generar daño en el tímpano, ruptura de tímpano, pueden generar esguince de los huesecillos, estos huesecillos del oído medio, y el impacto de la exposición constante al ruido industrial pega en el tímpano, se transmite, pero esto genera daño esto genera daño acá, ¿verdad? Entonces, este es el golpe que se transmite aquí, pum, 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 ya les expliqué más o menos cómo va esto, pega aquí y el daño es aquí, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos la audición, 60 Hz, 100 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz, 10000 Hz. Y la primera lesión que se da en el ruido industrial es en la frecuencia de los 4000 Hz, que se da por un daño mecánico, ¿verdad? Daño mecánico, pegando constantemente, ¿verdad? Aunque el ruido también se transmite, nosotros usamos protección a este nivel o a este nivel, ¿verdad? Para evitar este impacto. Siempre pues se transmite ruido por el hueso, pero el impacto es menor que este de aquí, ¿verdad? Bueno, solo para que podamos comprender esta situación, ¿verdad? Algunos de los daños que produce el ruido, psicológicos, trastornos del sueño, dificultad de concentración, irritabilidad. Bueno, ya cuando hay el mismo ruido, pues aunque no haya daño, hay interferencia en las conversaciones. Esto afecta a la seguridad y como efecto fisiológico, pues lo que habíamos hablado, sordera, que ya nos da generación de una discapacidad, ¿verdad? Normalmente las frecuencias en que nosotros escuchamos el sonido de la voz es entre los 500 a 3000 Hz, ¿verdad? Por eso es que, aunque ya tengamos dañado el oído por daño auditivo por ruido, pues todavía no nos damos cuenta porque no dejamos de entender la voz. Pues luego, conforme el tiempo va pasando, recuérdense que esta es una enfermedad irreversible. Bye. Entonces, tenemos que ver el nivel de ruido, el tipo de ruido, el tiempo de exposición, la edad. Esto es lo que estoy dando, lo que debe hacerse en el programa de vigilancia. Entonces, existe un programa de protección auditiva que consta de estas siguientes partes. Medición del nivel de ruido con sonómetro o dosímetro. Actualmente se está prefiriendo el dosímetro, el examen médico de la capacidad auditiva, audiometrías y las medidas de control de ingeniería o uso de dispositivos de protección, ¿verdad? Luego aquí están los instrumentos, un sonómetro y un dosímetro, ¿verdad? Entonces, pero nosotros desde el punto de vista de higiene tenemos que definir la metodología, la estrategia, qué normativa vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía, que ustedes sepan esto, es lo que estamos haciendo. Acá pasamos a ver, bueno, esto lo habíamos visto anteriormente, cómo se hace la evaluación de riesgos. Yo creo que aquí se me desinstalaron un par de diapositivas, caracterización del lugar de trabajo, instalaciones, actividad, procesos, operaciones, fuentes de emisión, los agentes, las pautas de exposición, grupos de expuestos, tareas de grupo, las vías de exposición, agentes peligrosos,
evaluación de riesgo, evaluaciones, etcétera, que es parte de lo que hemos venido viendo. Entonces yo tengo que establecer límites de exposición profesional, ¿verdad? Pues aquí esto lo utilizamos más para, ¿cómo se llama? Productos químicos. Entonces, vamos a ver como propiedades físicas de los productos químicos, liposolubilidad, hidrosolubilidad, umbral olfativo. Aquí, pues, los datos subagudos y subcrónicos, los datos epidemiológicos, los datos sobre toxicidad aguda, LD50, bueno, todo esto está ahí en las hojas de seguridad de datos. ¿Qué puede generar, verdad? Teratogénicos, embriotóxicos, mutagénicos, que impactan en la reproducción por 3 generaciones, estudio de reversibilidad, bueno, una serie de cuestiones. Aquí algunos riesgos químicos, cómo se pueden catalogar las sustancias químicas como corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas y radiactivas, ¿verdad? Algunos a estos, para que no les olviden, le llaman CRETIC, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es un contaminante químico? Toda sustancia orgánica e inorgánica que durante su fabricación, manejo, transporte, bueno, se puede incorporar al ambiente. Es solo para que conozcamos lo que es entonces contaminante químico. Les decía las vías de ingreso al organismo, pues bueno, por la vía respiratoria con inhalación, a través de la vía cutánea dermatológica, a través de la vía digestiva, ¿verdad? Por la vía parenteral, y también por la vía visual. Entonces, o por el cordón umbilical. Estas son las vías de ingreso de los agentes químicos. ¿Cuáles son los efectos a la salud? Pues un efecto agudo, efecto crónico, efecto local o efecto sistémico, ¿verdad? Entonces, el agudo es inmediato, el crónico, pues es la exposición continua por largo tiempo, ¿no? Pueden generar efectos locales o sistémicos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos que hacer nosotros análisis toxicológicos, que era lo que yo les decía, pues yo en mi primera maestría de prevención de riesgos, teníamos una clase de 40 horas de toxicología, ¿verdad? Entonces esa clase de 40 horas, pues es un cuatrimestre, ¿verdad? Esa la estudié con los españoles estudian cuatrimestral. Entonces, en ese cuatrimestre llevábamos 10 horas de toxicología, 10 horas de medicina del trabajo. Yo empecé a llevar cuatro clases por cuatrimestre para poder salir en 2 años, ¿verdad? Entonces, como les decía, pues bueno, tenía que salir en 2 años porque así está el pensum, ¿verdad? Entonces, para este tema de toxicología, que es todo un rollo, ¿verdad? De hecho, la toxicología en sí misma es otra subespecialidad de la medicina, ¿verdad? Entonces, para poder entender todas estas situaciones, ¿verdad? De alguna manera, yo también después de eso, en algunos congresos, he ido a tomar algunos cursos de refrescamiento de toxicología, cursos pre-congreso que son de 6 a 8 horas, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que uno tiene que estar viendo en los programas de educación médica continua. Bueno, la salud ocupacional es muy amplia. Ustedes como monitores pues tienen que conocer
de alguna manera general esto. Si tienen alguna pregunta, ya les dije, me pueden detener. Esto, pues, para hacerlo práctico, necesitamos otro tipo de acciones. Yo recuerdo, hice un curso de higiene industrial con la empresa con la que trabajaba, me mandaron a Costa Rica y estuvimos, el curso fue 24 horas, estuvimos 3 días, los cursos nos los daban en una fábrica, a la hora de las prácticas pues nos íbamos a hacer las mediciones de campo a la fábrica, ¿verdad? Los diferentes estudios que hacíamos, ya con las mediciones veníamos, interpretábamos los resultados en clase ya con el profesor, y ahí venían todas los ejercicios, ¿verdad? Como les digo, con todos estos temas yo no soy higienista, ¿verdad? Entonces, este es un tema que ustedes pueden aprender, la instrumentación, saber hacer las mediciones, incluso ustedes mismos podrían aprender a hacer audiometrías, la interpretación pues la tiene que firmar un médico naturalmente, aunque ustedes sean capaces de interpretarla, ¿verdad? Igual los técnicos que hacen espirometrías, después de estar haciendo, ya la saben interpretar, pero no tienen la competencia para firmar esos estudios, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí tenemos la vía respiratoria, es la más importante en el ámbito laboral. Las sustancias pasan directamente al órgano específico y las sustancias tóxicas liposolubles se absorben fácilmente. Como tenemos aquí, pues entran por las vías respiratorias superiores, nariz, boca, ¿verdad? Entran por la naso o la orofaringe, pasan a la laringe y la tráquea, luego pasan a los pulmones, ya sea que se queden en el parénquima pulmonar o lleguen a los alveolos. A nivel alveolar llegan más materiales de gases, vapores, humos, ¿verdad? Aunque los humos también se pueden quedar en el parénquima pulmonar, el material particulado se queda mucho en el parénquima pulmonar, por eso las mediciones que se hacen en campo son material particulado, son las PM10, ¿verdad? Que significa aquellas partículas menores de 10 micras, que son las que atraviesan algunas de las barreras naturales que tenemos, ¿verdad? Y las que llegan a la parte más baja del pulmón son las PM 2.5, ¿verdad? Que son las que llegan a los alveolos y van a generar, bueno, como decía, pueden generar neumoconiosis, que se llama el pulmón es un órgano blando, pero que con todo este ataque externo se puede fibrosar, entonces se pone duro, ¿verdad? Ya no es esa bolsa elástica que nosotros tenemos para respirar, y eso es lo que se llama neumoconiosis. Todos estos materiales particulados generan lesión por irritación, ¿verdad? Algunos se incrustan, se quedan ahí, entonces hay cicatrización, esa cicatrización pone rígido el pulmón y es lo que se llama neumoconiosis, ¿verdad? Entonces, al alveolo les decía, van a entrar sustancias químicas que atraviesan la barrera sanguínea
en ese intercambio de gases que hay en el alveolo, no entra solo oxígeno, sino que entran estas sustancias a la sangre en esta interfase alveolo capilar, ¿verdad? Y ya esos gases se distribuyen por todo el cuerpo, y era donde les hablaba la toxicología, ¿verdad? Entonces, la absorción, distribución, transporte, metabolismo, ¿verdad? Y excreción. Todo eso es un proceso enorme, ¿verdad? Para la absorción por vía aérea tenemos que tomar en cuenta, igual que allá, el grado de concentración, el tiempo de exposición, la fracción absorbida, que esta fracción absorbida tiene que ver con el ritmo de ventilación pulmonar y el flujo sanguíneo. Cuando una persona está haciendo ejercicio, está hiperventilando, el flujo sanguíneo se incrementa en los capilares pulmonares y entonces la fracción absorbida es considerable, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a gases, las sustancias en forma de partículas, pues el organismo va a depender del tamaño de esa partícula, la absorción. Las de mayor tamaño son expulsadas por la expectoración y ahí a algunos se nos queda tos crónica, ¿verdad? El polvo total es la muestra representativa de todas las partículas. El polvo respirable que habíamos hablado, la fracción de partículas que puede penetrar en los alveolos pulmonares y que genera neumoconiosis. Aquí tenemos las barreras defensivas, los pelos de la nariz es la primera línea de defensa, los cilios orofaringios y nasofaringios, ¿verdad? Pelitos que tapizan el conducto respiratorio, que se mueven 10 a 12 veces por segundo hacia atrás de la garganta, y uno traga o expulsa con la tos ese moco que se genera por esa irritación. La propia membrana mucosa, pues esa membrana mucosa atrapa las partículas que pasan los pelos de la nariz y el movimiento ciliar, ¿verdad? Y los arrastra a la parte posterior de la garganta. Entonces tenemos el reflejo de la tos como barreras de defensa para el ingreso de material particulado al organismo. Son las 10:05, 11:05, digo que, pues bueno, nos quedamos aquí. Ya solo vamos a ver las mediciones ¿cómo se llama? De material particulado y de gases, ¿verdad? Entonces nos quedamos con esto para el próximo día. Entonces, pues, muchas gracias. Es lo que viene aquí, ¿verdad? Entonces ya casi terminamos. Hice esta presentación, pues, de manera de poder nosotros tener, pues, un conocimiento general de todo lo que es vigilancia epidemiológica e higiene industrial. Aquí les dejo la pregunta, si quieren que ahondemos un poquito en el tema de higiene industrial. Le dedicamos pues ya una hora a vigilancia epidemiológica y vigilancia a la salud y le hemos dejado una hora a higiene industrial, ¿verdad? Que son las dos disciplinas que principalmente nos van a ayudar a hacer prevención de enfermedades de trabajo. Preguntas, comentarios, escucho atentamente. No quiero que queden dudas en ustedes, pero si ustedes no preguntan, yo supongo que sí me di a entender y que ahora ustedes saben más que al principio. Recuérdense que ahorita llevamos ya, creo que con estas son 8 o 10 horas, Ruth. Creo que 10, doctor. Ya que ya vamos a la mitad. Ah, no, 8 son.
8. Ya perdí la cuenta. Bueno, no, pero te lo decía yo también. No sé cuántos días llevamos. Bueno, el tema, jóvenes, señoras, señoritas, señores, nuevamente gracias y qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera que si tienen alguna duda, decía alguien en otra capacitación que estamos dando, es que es mucha información. No hay otra forma, ¿verdad? Porque aquí les estamos dando conocimientos condensados, porque uno podría decirle, agarre su teléfono, digo, agarre su ¿cómo se llama? Y el libro, estudie y resolvemos dudas, ¿verdad? Así que bien, estamos por mí, muchas gracias. Y si ustedes no preguntan, recuérdense que nosotros íbamos a preguntar. Entonces, defina lo que es vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Defina qué son los sistemas de vigilancia a la salud, qué es higiene industrial, cómo se instrumenta la higiene industrial. No es que usted lo sabe hacer, pero ya sabe qué es y cómo se instrumenta, ¿verdad? Vaya. Muchas gracias por el día de hoy nuevamente. Gracias, doctor. Perdón. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Estoy chequeando. Hoy fue el 6º día de clase, entonces ya llevamos 12 horas. Llevamos No. más. Llevamos más. Correcto, son 12 horas. Ajá, sí. Nos falta terminar este módulo y después pasamos al último de donde se ve lo de la implementación del plan y 4 horas de primeros auxilios. Esperamos sean el viernes 27 de octubre en las instalaciones de Vestex de 8 a 12. Siempre nos extendemos un poco más. Vamos a tomar unas fotos al final también del grupo. Yo les voy a estar compartiendo el correo con esta información. Pues esperamos que esta situación se resuelva antes, ¿verdad? Para que podamos todos asistir el viernes 27 a las instalaciones de Vestex sin contratiempo. Hoy les voy a estar enviando al final de la tarde las grabaciones. Gracias a quienes ya enviaron sus tareas, Rosalía, Ingrid, Miguel, no sé si desea hacerle alguna modificación, pues pueden hacerlo con mucho gusto y seguimos pendientes. Que tengan un buen fin de semana y que todos estén bien. Muchas gracias, feliz día a todos. Cuídense, gracias.